Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Ya que tengo el gusto, para ser redundante, de que esté hoy con nosotros este gran amigo, este gran argentino, este joven dirigente con el que estuvimos varias veces. Ahora vino de México, donde estuvo en la institución de la cual forma parte, la Asociación Mundial de Diarios. También está en ADEPA, por supuesto, fue presidente de ADEPA, es presidente de la agencia Diarios y Noticias, es uno de los dueños de la Gaceta de Tucumán, y además tiene una serie de actividades, Daniel, pero no se queda nunca quieto. Me refiero al doctor Daniel Deseño, dije Daniel, pero querido Daniel, te agradezco mucho tu presencia. José Antonio, gracias por invitarme. Corto, pero vos ya sabés que hay un profundo afecto y respeto por tu trayectoria y por lo que haces, por la libertad de prensa y por la libertad de expresión. Tuvimos la elección domingo pasado, indudablemente ahí quedaron las cosas, una gran sorpresa, porque en realidad las encuestas, por X razones, daban otros números. Están ahí el Daniel Scioli y Mauricio Macri a 2 puntos y pico de diferencia para la segunda vuelta del 22 de noviembre. ¿A qué crees que obedece todo esto? ¿Cómo ves la cosa? Partiendo de la base que creo que nadie puede creer que puede gobernar solo. Pero que en un programa acá Rosendo Fraga terminó su participación diciendo se debe compartir el poder. Así que te dejo a vos, Daniel, que te expreses con tranquilidad, ya no en este caso como dirigente, sino como periodista, como un observador de la realidad nacional. Yo viví una experiencia extraña porque estaba en México el día de la elección, claro. Estaba en un congreso de periodismo con periodistas de distintos países del mundo. Asociación Mundial de Diarios, ¿no? La Asociación Mundial de Diarios, con lo cual todos seguían con mucha atención lo que estaba pasando en la Argentina, con mayor o menor niveles de conocimiento sobre lo que ocurría o sorpresa sobre cómo se estaba estructurando la elección y luego ni hablar de los resultados, ¿no? Pero evidentemente la Argentina se ha sumado a este ritmo de aceleración histórica que está viviendo América Latina, de una dinámica extraordinariamente cambiante, ¿no? Estamos viendo por todo el continente profundas transformaciones en los esquemas de poder. O está recorriendo, claro. Claro, vemos que candidatos presidenciales que llegaron con altos niveles a la presidencia o que tenían altos niveles de imagen y que de pronto se desploman, ¿no? Una Bachelet que terminó su mandato con un altísimo nivel de popularidad, que estuvo todo el periodo de Piñera manteniendo esos niveles de imagen y luego por un caso de corrupción vinculado a su nuera y a uno de sus hijos, se desploma en forma extraordinaria y hoy está en peligro su continuidad. Ahora, en Chile se parece habla que podría levantar de vuelta, me dicen. Y te digo que hay un hecho que a lo mejor la ayude o colabore. No es una obra, no lo hizo ella porque viene de una negociación de 5 años y medio. Yo lo planteaba el otro día, de que tenemos que ver el mundo que se viene, ¿no? No quedarnos a discutir el pasado. Y es plausible lo que han logrado 3 países de Latinoamérica, Chile, Perú y México, justamente, que es el Transpacífico, donde hay 12 países, entre los cuales, además de los que mencioné, están Estados Unidos, está Japón. Y de paso digo que el 10 de noviembre va a estar en este programa el embajador de Japón. Bueno, Japón, Malasia, Canadá, etcétera. 5 años y medio de negociaciones y llegaron a esta conclusión, lo cual es importante. Esto no significa que la imagen de la presidenta haya podido subir, pero lo que quiero decir es que es un hecho enormemente importante. No, desde el punto de vista económico, sin duda tiene una trascendencia extraordinaria, concentra prácticamente el 40% de la economía, ¿no? Contando los países asiáticos y los países americanos que participan de ese
acuerdo de libre comercio y que deja afuera a la Argentina, también a Brasil, que no han logrado consolidar su propio bloque económico con el Mercosur, ¿no? Las enormes conflictos. con la Unión Europea, es decir, que el Pacífico y el Atlántico podamos... La Argentina se ha ido aislando progresivamente, ha ido generando conflictos artificiales con muchos de sus vecinos, ¿no? Con Uruguay, con Brasil en particular, por diferencias económicas, generando alianzas absurdas, por ejemplo, con Venezuela y tratando de alinearse a países... ¿Vos estuviste con Ecuador también? Estuve en Ecuador hace poco tiempo, otro país en una crisis extraordinaria, con un líder político que tenía una enorme consolidación en su poder y que ahora la está perdiendo en gran medida por el contexto económico. Pero la lista que armábamos recién hay que sumar la caída del presidente de Guatemala, Pérez Molina, la crisis que vive Peña Nieto hoy en México. Exacto. La crisis que vive Dilma, sin duda, ¿no? Una dirigente que entró con una enorme popularidad, que tuvo una visión competitiva, pero que se desplomó a partir de los casos de corrupción. En Perú hay una dinámica enorme, Keiko Fujimori está asomando como líder dentro de las encuestas. Es decir, lo que se ven es que ya no hay esquemas rígidos en un continente en el que la economía está cambiando, los precios de los commodities están cambiando, el precio del petróleo se ha desplomado, precios muy sensibles para nosotros como el de la soja no son los que en otro momento le permitieron al kirchnerismo desarrollar una política con mucho más tranquilidad. Y evidentemente gran parte de lo que hemos vivido en los últimos 4 años ha tenido que ver con ese contexto, un contexto que le permitió a la presidenta Kirchner asumir en el 2011 con un 54% y sobre todo con 37 puntos de distancia, que creo yo fueron los que definieron en gran medida el esquema político de estos últimos años, en los cuales no tuvimos esos contrapesos, esa oposición, ¿no? Tratando de fiscalizar al poder y generando equilibrios dentro de la forma ¿Cuánto sacó? 18 puntos, creo, el doctor Wiener en aquel momento. Y fíjate lo que son las cosas de la política, ¿no? Decir, no de la política, sino cómo la coherencia, la perseverancia, la acción en sí. Yo creo que una gran figura el doctor Wiener, pero incluso ahora ha perdido la senaduría, porque los senadores por Santa Fe van a ser el representante del Frente para la Victoria, este hombre Rafaela, que ha crecido mucho, y Reutemann por la minoría, ¿no? El doctor Reutemann. Así que vamos a ver qué pasa. Yo creo que lo que hay que mantener son dos cosas, Daniel, no sé qué te parece a vos. Coherencia y transparencia. Eso es lo que la gente pide. Y además, simplificar todo el proceso electoral. No sé cómo ves vos el tema. No, sin duda lo que ha recuperado la democracia es nivel competitivo, ¿no? Nada está definido. Entramos en un balotaje que es una experiencia nueva para los argentinos. ¿La primera vez? La primera vez, con diferencias muy ajustadas. Eso hace que los candidatos deban agudizar su ingenio, ¿no? Sus estrategias, sus propuestas. Un debate el 15, además. Aceptar un debate que alguno de ellos no quiso aceptar, sí. Mejorar desde ya los niveles de transparencia. Yo estuve de acuerdo, yo dije acá que Scioli tuvo que haber ido a ese debate. Bueno, es probable que el hecho que su ausencia haya sido una de varias causas que generaron este acortamiento en la brecha de la distancia entre Macri y Scioli, e invertido los papeles en el sentido de que, independientemente de las matemáticas, lo que ocurrió el domingo es que Macri hoy es el campeón moral, ¿no es cierto? Claro. Está evidentemente ahora en la posición expectante y un Massa definiendo y cómo se vayan fragmentando esos votos probablemente sea decisivo, pero por lo que de todas maneras no hay voto cautivo, es decir que cualquier dirigente que diga yo doy instrucciones que voten a fulano. Yo creo que la gente ha recuperado su individualidad, más que por los partidos, por lo que quede cada ciudadano para cómo vota, ¿no? Sí. Yo creo que se puede hacer un análisis y dividir el electorado en dos grandes grupos o con dos enfoques diferentes, ¿no? Por un lado tenemos que evidentemente prácticamente un 60% está alineado con propuestas antioficialistas. Exacto. Pero al mismo tiempo... Eso ya pasó en las PASO. Eso pasó en las PASO, pero al mismo tiempo tenemos un 60% que quedó alineado con propuestas peronistas. Exacto. Entonces hay que ver si lo que va a primar es la propuesta continuidad o cambio, o oficialismo o de oposición, o peronismo y antiperonismo. Entonces dependerá mucho de cómo aborden estas próximas semanas Scioli y Macri en este intento de ir a buscar ese electorado intermedio, de ir a buscar esos votos que han ido a los otros candidatos, ¿no? Y que deberán sumar para poder ganar en la segunda vuelta, con lo cual creo yo que entramos en un periodo apasionante desde el punto de vista democrático. Apasionante.
y de la competencia, que además ya define ciertos elementos que nos permiten trazar y vaticinar cómo va a ser el próximo gobierno o cómo los argentinos vamos a ver la política de ahora en más, definitivamente de manera diferente a la que lo hemos vivido en los últimos años, en el sentido de que hay una exigencia de un cambio de estilo. Ya los propios candidatos son distintos, ya los propios candidatos tienen denominadores comunes entre sí, ¿no? Hay evidentemente un acercamiento a los principios institucionales, a los principios republicanos. Vamos a tener, por una cuestión de matemática electoral, a un ejecutivo que va a necesitar de la oposición, ¿no?, en el Congreso. Es probable que haya un presidente, si sigue Macri, ¿no es cierto?, liderando en principio los cálculos electorales, que va a tener una minoría, ¿no?, con un oficialismo actual que va a tener una mayoría amplia en el Senado. Es decir, que eso va a obligar en el Senado, porque en diputados ya se ha perdido bastante. En diputados se ha perdido, pero va a tener que negociar evidentemente con otros sectores de la oposición. Es decir, que el consenso, la gimnasia política, el acercamiento, ¿no?, el diálogo, van a ser elementos que van a caracterizar, sea cual sea el ganador, a la próxima gestión. Lo importante sería que todos dijéramos, para un argentino no hay mejor que otro argentino, ¿no? Eso daría una gran transparencia al tema y entusiasmo a la gente, porque la gente a veces, por esos golpes bajos que se pegan en política, que hay que tratar de desterrarlo definitivamente, el hábito de corrupción, de falta de coherencia, porque hay dirigentes que un día están con uno, otro con otro, pero yo creo que tenemos que ser coherentes, independientemente de los partidos a los que pertenezcamos. Bueno, hablábamos recién del colegio me traicionó el subconsciente. Hablábamos del balotaje, que es la primera vez que se va a hacer. Pero yo fui celoso defensor en el 94, lo dije en los últimos 3 programas y lo vuelvo a repetir, de que ha sido un gran error a mi criterio haber eliminado el colegio electoral. Por eso te da lugar al diálogo, a buscar acuerdos, coincidencias, a ponerse de acuerdo antes de que asuman los presidentes. Y creo que esto es de suma trascendencia. Pues yo decía, y lo repito hoy, en la provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires ya tenés la mitad del padrón electoral del país. Y lo otro son distintas reformas que hay que hacer, empezando por la educación, que creo que ninguna sociedad puede crecer si no fuera por esto, después en materia impositiva, materia previsional y en materia electoral. De eso hablamos después, pero yo quiero volver a reiterar lo que vengo manifestando, ¿no?, con respecto a ver, sin duda la demanda por una transparencia está instalada. Yo creo que los candidatos han tomado nota de ese punto y que es probable que sea cual sea el ganador, en el próximo periodo va a haber reformas sustantivas en ese sentido, ¿no? El efecto Tucumán creo yo que ha tenido bastante que ver en estos resultados. Tu provincia y tu diario ahí. Y allí se ha plasmado, digamos, un cruce de una cuestión que tiene que ver con las viejas mañas políticas como el fraude, cruzada con sistemas de autoconvocatoria cívica y de registro como el que ofrecen las nuevas tecnologías, ¿no? Se pudieron registrar aquello que ya se sabía, con los niveles que ya se sabía, pero evidentemente los niveles de tolerancia de la ciudadanía frente a esas defraudaciones, ¿no?, a un derecho central de la democracia, son menores. Pero el otro punto que yo apuntaría es que lo que también podemos prever con bastante certeza es que el próximo gobierno va a heredar gran parte de los problemas que se han considerado en este, ¿no? Efectivamente. Hace poco yo hablaba con Roberto Cortés Conde, el presidente de la Academia Nacional de Historia, que es probablemente el mayor especialista en crisis económicas, ¿no? Sacó hace poco un libro que se llama El laberinto argentino, en el que trata de indagar por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué no somos un país normal, ¿no? Y él me hablaba algo que es un fenómeno característico de la Argentina, es que dice, en un país normal, una situación de distorsiones económicas como la que vive hoy la Argentina o tantos países de América Latina se resolvería con lo que los ingleses llaman un soft landing, ¿no? Un ajuste, un gradualismo, ir bajando tuercas y ordenando una cantidad de variables que se han disparado. Pero la Argentina no sabe resolver de manera moderada este tipo de cuestiones y los problemas se resuelven en la Argentina con crisis. Se acumulan problemas, explotan. Se van aumentando, ¿no? Se van acumulando, un día explotan y esas explosiones normalmente limpian un poco el panorama y se genera un rebote, ¿no? Pero ese trabajo sucio ningún gobierno lo quiere hacer, en el sentido de tener que tomar algunas medidas que son impopulares, pasar por periodos de transición. Para no perder votos. Para no perder votos. Entonces que normalmente la secuencia ha sido armar grandes bombas esperando que le exploten al siguiente. Y otra cosa, Daniel querido, vos hablaste de Inglaterra recién.
viste el acuerdo a que llegó el otro día con China, estando la reina. Pero además de eso, creo que hay otro tema, voy a hablar de la transparencia. Que acá hablábamos de reformar lo previsional, lo impositivo, lo electoral. Y también tenemos que incrementar nuestra actividad en política internacional, la inserción en el mundo que vos mencionaste. Bueno, con respecto al tema concreto, después hay un buen artículo hoy en La Nación del amigo Jacqueline, sí, claro, que demuestra cuáles son las causas de lo que se produjo el domingo anterior, que ahora lo podemos ver. Pero yo antes, si vos me permitís, quiero lo que hablábamos antes del programa, el tema de que la Cámara Nacional Electoral tendría que conducir todo el proceso electoral y no el Poder Ejecutivo, cualquiera que fuera el Poder Ejecutivo, los fondos y el proceso. Le da más transparencia, le da se presta menos suspicacia, mucho más objetividad. Y después terminar con la lista sábana, tener la lista la única con ¿cómo se llama? Electrónica. Voto electrónico. Eliminar las colectoras y tratar de producir todo aquello que signifique que la gente vaya a votar con mucho mayor tranquilidad. Esto creo que es de enorme trascendencia. Bueno, lo que veníamos viendo hasta ahora en América Latina, en gran medida por el contexto económico favorable, es que era muy difícil para la oposición remover a los oficialismos, ¿no? Por una cuestión que tiene que ver con el sistema electoral, por todo este tipo de elementos que hacen difícil propuestas competitivas, ¿no? El corte de boleta, por ejemplo, sorprendió mucho en este caso porque es difícil, no forman parte de la tradición política argentina, es difícil inclusive para la ciudadanía más formada y demás, por las listas sábanas, una cantidad de herramientas, el viejo sistema de lemas que se tradujo en el sistema de acoples, que está vigente en 7 provincias, en la mía, entre otros, 25.000 candidatos en Tucumán, ¿no? Un candidato cada 40 electores en algunos distritos, disparates, ¿no? Grandes lugares de votación con una multiplicidad de boletas que favorecían desde ya a los oficialismos. Esto evidentemente tiene que cambiar, hay un hartazgo ya plasmado claramente por la ciudadanía y creo yo que... Ahí está la unificación de la elección, ¿no? Para terminar con que las provincias hagan un día, otro día y la gente se cansa de tanta y en gran medida creo yo que la gran sorpresa política del domingo, que fue la victoria de Vidal, que creo que yo ni el propio, hay que reconocer la magnífica... Ni el propio PRO lo esperaba. El magnífico, sí. Tiene que ver en gran medida con eso. Trabajó enormemente. Eduardo Fidanza lo decía hoy en una entrevista en el ciclo Conversación de la Nación, de que era una suerte de arquetipos literarios, ¿no? Porque aparecía allí, ¿no?, el hombre con todas las mañas políticas, como Aníbal Fernández, acusado en los últimos días de vinculaciones con el narcotráfico y demás, frente a este personaje aparentemente puro, una especie de santa de la política, que yo creo que tiene que ver con esto, con esta exigencia de mayor transparencia, ¿no? Exacto, lo que hablamos. De mayor claridad, de mayor respuesta a los ciudadanos, y probablemente tenga que ver más con un voto castigo, ¿no? Con un voto que plasma ese hartazgo. ¿Y sabés qué a la otra vieja cosa, política? querido Daniel? Que yo creo que hay que plantearle a los funcionarios que asuman, no esconderse de la gente. Ella recorrió casa por casa, habló con todo el mundo. Bueno, yo creo que los funcionarios que sean electos tienen esa actitud. Terminar con ese tema que vos llamás por teléfono o piden audiencia y están complicadísimos, no tienen tiempo, están ocupados, pero si fueron electos por la gente. El gobierno es del pueblo, de todo el pueblo. Entonces, yo creo que el funcionario tiene la obligación de esmerarse, trabajar intensamente, pero tener contacto con todos y escuchar a todos los que puedan. Es decir, darle participación y atender algunas posturas que a veces son constructivas, no para destruir ni por intereses personales, sino para plantear inquietudes. Esto es importante, que ayudan definitivamente. Para reunión de gabinete, análisis de los problemas, porque siempre sirve todo esto. No hay que ser dueño de la verdad. Y lo otro, lo que decía Jacqueline hoy, que creo que es importante, hablábamos también con vos, del 74%, el domingo pasado votó el 80%. Nos quedan 3 minutos y podemos desarrollar esto. Creo que Macri aumentó 1.200.000, Massa 600.000 y Daniel Scioli 280.000. Creo que
también cayó. Stolbizer cayó 168.000, Del Caño aumentó 68.000, es decir, se fueron dando las cosas. Por eso yo creo en la síntesis del artículo de Jacqueline hoy está sintetizado un poco lo que ha pasado, digamos. Sí, básicamente. ¿Por qué lo de los 1.500.000 votos ha transformado la cosa? Decía él. Porque ninguna encuestadora aceptó prácticamente, nadie esperaba. Nadie esperaba eso, ni siquiera las propias encuestas que tenía el PRO, que marcaban un acortamiento de la distancia, pero de ninguna manera. Hablaban de 6 o 7 puntos. Exactamente. Evidentemente son votos que se aumentó el nivel participativo y en la inmensa mayoría se inclinó a Macri, pero yo creo que eso marca claramente un fin de un estilo de los gobiernos con tintes populistas, con clausuras comunicacionales, como lo decís vos, con una enorme distancia que necesitan para generar imágenes artificiales, para ir en la lucha por el lenguaje, ¿no? Por capturar una serie de ideas y llevar adelante una serie de distorsiones y contradicciones típicas como la que hemos vivido en estos años. Vos mencionás la cuestión fiscal, ¿no? Es inviable en el largo plazo tener altos salarios con baja productividad. Claro. Se puede tener una cosa y la otra, pero no las dos cosas. Se puede tener altos salarios como en Alemania, pero con alta productividad, o bajos salarios con baja productividad, pero no las dos cosas, que es lo que ha tenido el populismo. Es decir, esa es una de las tantas inconsistencias que hemos vivido en estos años y que los gobiernos con tintes autoritarios y populistas siempre tratan de monopolizar el control de la comunicación, de fijar esas distancias, ¿no? De generar esas luchas y esas estrategias, modelos confrontativos, y evidentemente esa estrategia, esa forma de hacer política y esa forma de comunicarse con la ciudadanía es lo que aparentemente, al menos en el periodo próximo, está llegando a su fin. Sea cual sea el que gane en las próximas elecciones, los dos candidatos coinciden en eso, y el tercero, que puede ser un árbitro también, que es Sergio Massa, y es que se ha acabado el tiempo de los discursos lineales, ¿no? De las grandes distancias, y que hay que ir a los hechos. Hay que y a cumplir la palabra empeñada. Hay que multiplicar la transparencia, hay que cumplir con los compromisos y sobre todo tener muchísima claridad en la transmisión de estas ideas. El margen para el engaño a la ciudadanía se ha cortado enormemente, tanto en el periodo, en la etapa puramente electoral, como durante la gestión. Querido Daniel, gracias, muchas gracias. Gracias. Se nos fue la hora. Muchas gracias a vos. Así que te agradezco profundamente tu presencia. Vamos a un corte y volvemos con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Tenemos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. ¿Sabes por qué? ¡Más gente quiere Toyota! ¡Porque llegó el Toyota Plan de Ahorro! ¡Seguro! ¡Confiable! ¡El Toyota que querés! ¡Con la tranquilidad que buscás! Toyota Plan de Ahorro, un plan de ahorro seguro y confiable para que empieces a disfrutar la durabilidad y confiabilidad de un Toyota. Tengo a mamá en casa. Tengo a mi suegra en casa. Te ayuda en todo. No, y se mete en todo. Locura tiene por la nena. Locura tiene, ¿eh? Para mí es locura. Ahora la enganchamos en un viaje para que nos dé una mano con la nena. Ahora se enganchó en un viaje con la excusa de darnos una mano con la nena. Por suerte canjeamos puntos quiero y nos ahorramos bastante. Por suerte canjeamos puntos quiero y nos ahorramos bastante. El hotel, los pasajes, el alquiler del auto y además lo hicimos en cuotas. Sentí la emoción de manejar con Shell V-Power Nitro Plus y Shell Helix Ultra. Nuestros productos con la tecnología más avanzada. Hay algo que con los años me quedó claro. Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado y yo activo esa tranquilidad con Provincia Seguros. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Sí a 3 hospitales con más de 50 especialidades. Sí a 9 centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al Centro de Estimulación Temprana. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar.
ha sido sumamente claro, como siempre, mi querido amigo el doctor Daniel Desein. Y en estos minuto y medio que tengo de conclusiones, yo rescato que estamos pasando un momento de enorme trascendencia, un momento apasionante, un desafío para todos los argentinos, cualquiera sea el partido al que pertenezcamos. Y por eso decía, unificar las elecciones para evitar que la gente tenga que ir de un lado para el otro. Pero bueno, lo del otro día fue positivo, que es el 34% en las PASO haya votado el 80% de los 32 millones del padrón electoral. Y por otra parte, a lo que aspiramos, yo personalmente aspiro a reconocer que en estos 30 y tantos años de democracia todos hemos cometido errores. Yo me incorporo porque fui gobernador, senador, etcétera, pero creo que hoy, en lugar de mirar y revisar el pasado, salvo algunas cuestiones fundamentales, la vigencia de la democracia, por ejemplo, la de las instituciones, de la división de poderes, del respeto a la Constitución más que nada, tenemos que esmerarnos en unir a los argentinos, en construir un futuro mejor. Y en lugar de quedarnos a discutir el pasado, como digo siempre, tengamos en cuenta el mundo que se viene, las generaciones que quieren participar. Defendamos la libertad por sobre todas las cosas y defendamos nuestra Carta Magna. Yo creo que el presidente que sea electo, los gobernadores que fueron electos, etcétera, si cumplen estrictamente con la letra, con el espíritu de la Constitución, y soy un poco más egoísta, con la sabia Constitución de 53-60, estaríamos avanzando hacia un futuro promisorio para nuestro país. Nadie solo podrá llevar adelante esta empresa. Colaboremos con la opinión, con lo que podamos, en defender la libertad y en defender los principios sagrados de nuestro país, de nuestra Argentina, con una inserción en el mundo que nos permita volver a ser creíbles como todos aspiramos. Este es nuestro compromiso y nuestra obligación. Y también es importante que el que asuma convoque a todos los sectores a debatir, a conciliar, a dialogar y a buscar soluciones. Y que cuando comiencen a producirse errores, también se los marque sin temores y como verdaderamente corresponde. Esa es nuestra obligación y nuestro compromiso. Asumámoslo en plenitud. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.